Ricardo, bienvenido una vez más. Un placer, después de buen tiempo, creo que un par de años que no conversaba contigo, siempre es un placer. ¿Cómo te trata Lima en esta nueva visita? Bien, el gusto es mío de encontrarme con vos. Gracias por la invitación. Y bien, o sea, siempre la verdad que venir a Lima. Bueno, vengo bastante seguido, aunque a veces es muy privado, pero siempre tengo motivo para venir a Lima. Que no necesariamente tienen que ver con el fútbol. No necesariamente, porque viví 7 años y medio y nos gustó tanto la ciudad que, bueno, vimos una oportunidad de poder también tener algo personal y que me dé motivo también para venir con mi familia, ¿no? Ricardo, hay temas que a lo largo del tiempo quedaron dando vueltas en la mente, consultas que uno quería hacer y no había oportunidades con la suficiente facilidad, pero quisiera, si es posible, dar una miradita hacia atrás para hacerte algunas consultas. En primer lugar, en estos 7 años en que dirigiste a la selección, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Augusto Álvarez Rodríguez en el sentido de que se trata del mejor técnico que ha tenido la selección peruana a lo largo de su historia. Pero la primera pregunta que te quería hacer es si sientes arrepentimiento por algo decidido en esos 7 años, si sientes que algo se debió hacer distinto, que algo lo habrías hecho diferente. No, o sea, es que no, revisando no sé, o sea, porque vos agarrás, tuvimos del segundo periodo, más que nada que se vi ya la renovación para continuar, tuvimos innumerables lesionados. Bueno, Paolo, a veces, viste, vemos la actualidad de Paolo y no podemos creer, viste, que no lo haya podido, no lo hayamos podido tener en el segundo proceso de eliminatoria prácticamente nunca por la lesión. Y hoy en día está en un nivel bárbaro, ya con una edad de 40 y pico de años. Entonces, Jefferson lo mismo, que en las cuentas nosotros hacíamos todo eso, no agarró la pandemia, triple fecha, y así todo hicimos más puntos que en la eliminatoria pasada. O sea, el hecho cambia radicalmente el clasificar o no clasificar. El no clasificar, bueno, viste, pareciera que, bueno, lógicamente nosotros fuimos los máximos responsables o que hay que encontrar una responsabilidad a algo porque no se logró una clasificación que a lo mejor se daba por descontada, pero que en lo previo era muy difícil. ¿Por qué? Porque lo habíamos visto a Australia, porque era un solo partido, había que jugarlo allá en Qatar. De visita. De visita, o sea, ellos ya venían jugando en lo previo con Emirato Árabe, o sea, que ya estaban adaptados ahí, o sea, un montón de cosas que se dieron, lesiones de todo tipo, y sin embargo La nos ausencia de reinventamos. Yotun, la ausencia de Yotun Claro, la ausencia de fundamental, ¿no? Yotun también a último momento. Nos reinventamos en un proceso de innumerables inconvenientes que por ahí la gente se olvida, la gente solamente se queda, cuando hablo de la gente en general, la opinión pública, la crítica, todo, se queda solamente con un partido, o sea, con los innumerables problemas que tuvimos. Hicimos 26 puntos, hicimos 24 puntos en la primera eliminatoria, 26 puntos en la segunda. Entonces, viste, se dio la circunstancia de esta manera, un solo partido, bueno, allá en un lugar en la cual era muy difícil para los dos. Los muchachos llegamos como pudimos, no tuvimos un buen nivel el último partido, pero eso lo tenemos que reconocer. No estuvimos finos, pero así todos llegamos a los penales. Bueno, los penales es una cuestión bueno, sí, habrá un mérito para patear penales, pero en realidad no es que no quiera tener una autocrítica. O sea, por supuesto que debe haber errores y habremos cometido todo, pero yo creo que así se dieron las circunstancias. No te puedo decir más nada porque fue Por un ejemplo, proceso lleno de dificultades, ¿viste? Por ejemplo, una de las críticas mayores que se ha hecho es que la forma como se planificó el viaje a Qatar, esa estancia en Barcelona, con acompañantes, en un ambiente que probablemente era festivo, dándose por descontada una clasificación, quizá llegó a permear en la mente de los jugadores que sentían que la clasificación se caía sola. No, porque nosotros no había manera de eso, porque primero que a donde íbamos siempre nos acompañó una multitud. Y yo lo que menos podría echarle como responsabilidad a la gente, si la gente, nosotros estuvimos en el lugar que estuvimos por la gente. A cada país que íbamos era una multitud que nos recibía,
teníamos que salir fuera del hotel, nos apoyaba en todos lados, nos acompañaba en todos lados. Pero hablo de pronto de la privacidad, de la concentración. Pero la privacidad, estuvimos en Barcelona como 10 días, un proceso de adaptación, o no me acuerdo cuántos días estuvimos. Lo debíamos hacer allá, ¿por qué? Porque no había manera de hacerlo en Qatar. El partido amistoso que teníamos que hacer, lo teníamos que hacer en España para emparejar con ellos, porque viste, ningún empresario te va a querer hacer un partido amistoso en Qatar. No había público. En Barcelona metimos 30.000 peruanos. Entonces tuvimos que emparejar ese partido amistoso con ellos, que ellos ya venían en ritmo de competencia con Emiratos Árabes. Ya ellos ya disputaban una final antes, o sea, ya estaba el que ganase de los dos, llegaba mucho mejor que nosotros en la parte anímica. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras estábamos en la espera para disputar un solo partido, ellos ya venían disputando una final previa. O sea que ya está, y ya con el proceso de adaptación en Qatar. Era lo que nos tocó. O sea, después teníamos dos opciones en los hoteles. Las dos opciones en los hoteles iba a estar abarrotado de gente. O sea, con la familia nuestra, con los hinchas, porque uno no iba a pedirle a un hotel, no queremos ninguna visita, queremos estar nosotros solos, ¿no? O sea, eso era sabido que iba a estar abarrotado de gente, porque además, al final una pelota de flores en el palo es la que determina. Por eso te digo, o sea, si es el resultado en sí, si hay que echar una culpabilidad o algo, bueno, nosotros asumimos la culpabilidad, por supuesto, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? A un proceso que la selección se reinventó, la selección tuvo innumerables problemas, la pandemia, triple fecha. Y aprendió a no victimizarse, ¿no? A no ser una selección que no protestaba porque hubiera alguna decisión arbitral cuestionable, no había un lamento porque la ausencia de un jugador lesionado. Siempre recuerdo muy bien el día de la renovación de tu contrato después del Mundial de Rusia, que aparece solo en la conferencia porque ya Edwin Oviedo había empezado a tener problemas, y tú dijiste, esto es para los que están fuertes. El que está fuerte que se quede, el que está débil que se vaya. Y me quedo con esa imagen del líder que no se victimiza, sino que afronta las cosas como vienen. Y sí, o sea, nosotros estamos convencidos del proceso. Hubo un proceso de trabajo. Lamentablemente pasó lo de Edwin Oviedo, pero hubo un proceso de trabajo. Nosotros creemos en el jugador peruano, siempre quisimos, o sea, siempre le tuvimos confianza al jugador peruano, o sea, porque sabíamos la capacidad del jugador peruano. ¿Y le tenías confianza cuando ya no eras técnico de la selección para esta clasificatoria donde iban 6 cupos y medio? ¿Le tenías confianza a la selección peruana viéndola con otro técnico? Bueno, o sea... y sabiendo, por supuesto, que la generación que manejaste en muchos casos iban cediendo el paso. Nosotros hicimos 2 eliminatorias de 50 puntos. Fuimos de la cuarta selección compartida con Colombia, que Colombia hizo 50 puntos. En la suma de 2 eliminatorias, las selecciones que más puntos hicimos, vino Brasil, Argentina, Uruguay y Perú y Colombia. O sea, Perú estaba con un equipo armado, había jugadores que tenían 31, 32, 33, o sea, una linda edad para todo el proceso. Pero lógicamente cuando hay un cambio como el que se efectuó, vienen ideas nuevas, vienen técnicos nuevos, es un proceso nuevo que comienza. Entonces, en ese proceso es porque querían ver a la selección en un cambio, sin lugar a dudas, o sea, y eso es entendible y es respetable. Es inevitable que yo recuerde que muchas veces Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas decían que la única alternativa y el único plan que tenía Perú era renovar con Ricardo Gareca. Yo recuerdo tu conferencia de prensa en la cual anuncias que no vas más con la selección peruana, cuando el abogado que te representaba dijo que se había quebrado el principio de confidencialidad porque se había deslizado información privada a los medios de comunicación. ¿Ese fue el detonante? Lo que pasa es que con Agustín Lozano había la confianza suficiente porque si bien yo renové los 2 periodos con Edwin Oviedo, cuando asume Lozano, había la confianza suficiente porque previo a todo esto, aparte del proceso, fuimos a desayunar, a almorzar, había un interés real de todo. A nosotros nos podían haber comentado tanto a mí como al profe qué es lo que tenía pensado. Cuando mi abogado dice se viola la ley de confiabilidad,
es porque todos los medios anunciaban lo que en definitiva terminó sucediendo. Lo que nunca pensábamos nosotros, que lo que decían los términos que les propusieron ya lo sabía la prensa. Lógico, o sea, nunca nosotros, ni siquiera le preguntábamos al presidente, o sea, esto es verdad, lo que se está hablando, todas estas cosas son verdades, porque era tal la confianza que había, era tal el interés que había de parte de ellos para que continuemos, que yo no me hacía eco, yo siempre creía en la palabra del presidente y la palabra de, en este caso de Juan Carlos, o sea, yo siempre que nunca... Pero llegó un momento en que ya no. No, o sea, lo que te trato de decirte de que hasta último momento nunca nos dejamos llevar por lo que decía la prensa, sino que nos dejábamos llevar por el diálogo. Por el diálogo. Entonces, cuando tocó el momento de la renovación, nos dimos cuenta que era igual a todo lo que se hablaba anteriormente, porque viste... Entonces que la voluntad era más de la boca para afuera que auténtica. No, la forma no nos gustaron, o sea, no me gustó la forma, no me gustó determinada Digamos, cosa. para hablar de la forma, tenía que haber viajado a Buenos Aires a conversar contigo el propio Lozano, el propio Juan Carlos. Es que viajó. Pero no se juntó contigo. Claro, no se juntaron. Lo que pasa es que no se juntaron. No se juntaron con mi abogado. Yo no hablaba de esos temas. Así es. Pero Nunca con tu hablaba de abogado esos se temas. sentó un emisario. Claro. ¿No? Y con mi abogado y con mi hijo. Estaba mi hijo también, el mayor. Entonces, bueno, no lo atendió. Agustín los presentó. Lozano se presentó, pero después se fue. Dejó a gente encargado de negociar. Entonces, pero bueno, no hubo negociación, no alcanzó a haber negociación porque hubo... Ese procedimiento no les gustó, les restó confianza. Es que no hubo negociación porque hubo una propuesta. Era esa propuesta, ¿me entendés? En la cual se contemplaba muchos puntos. Entonces no hubo negociación alguna. Entonces, o sea, era tómalo o déjalo. Claro. Era la propuesta que había, pero sobre todo las formas, ¿no? Las formas que se dieron, porque yo no critico la forma, o sea, porque cada uno tiene su forma. Conmigo esa forma no va. No va. ¿Por qué? No va porque primero que no estoy acostumbrado, porque las dos veces, primero que yo cuando arregló mi abogado contrato con Gozo, habló con el presidente, y segundo, en la renovación habló con el presidente también. Entonces, la tercera opción, que se hablaba con otros miembros de la comisión directiva, y la manera que fue un papel que se le dio a mi abogado, en cual... ¿Dónde estaba la propuesta? Esto era los términos para aceptar, bueno, no era lo que indicaba el diálogo, la confianza que había. No hubo lugar a un intento de negociación, de proponer esto sí, esto no. A una confianza de tantos años, viste, que nos conocemos, en la cual, mirá, sucede esto, tenemos problemas, tenemos inconvenientes, no sé, algo que hacía prever lo que podía llegar a suceder. Que después no tengo ningún problema, o sea, puede ser que haya dicho que sí, puede ser que haya dicho que no tiene nada que ver, sino la forma por el tiempo y la confianza que había. ¿Se sintieron algo maltratados? Pero no puedo decir maltratados por el hecho que, para lo mejor para una ¿desairados? persona, ¿Es una mejor palabra? Para Lozano quizás es la manera de negociar que tiene él. Okay. Entonces yo no puedo decir maltratado, no puedo decir ese término. Pero desde tu lugar claro, tú tienes una manera, tú dices, me sentí desairado, incómodo. No estaba claro, porque yo en lo previo, para que el interés que había de Perú, de él, de la comisión directiva, en lo previo tuvimos desayuno, almuerzos, todo, un montón de circunstancias como para hablar en forma privada, tranquilo, con confianza, de todo lo que podía llegar a suceder. Entonces, eso es lo que de pronto entendí, que hay formas y formas. La federación, en este caso presidida por Agustín, la forma que encontró es esta, y la forma que yo encontré es decir, era otra. Ahora, yo recuerdo tu conferencia aquí en Miraflores, despidiéndote de la selección, donde estuvo presente Juan Carlos Oblitas. Sí. Un par de días después, conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas anunciando su renuncia a la Federación Peruana de Fútbol porque su cargo se lo habían ofrecido a Roberto Silva. Pero a los pocos días, Juan Carlos Oblitas renovaba con la Federación con un nuevo cargo, el de director general de fútbol. ¿No te hizo ruido? No. Yo con Juan Carlos, todo lo demás, yo lo único que digo nada más y lo único que les puedo decir que, bueno, que dado los años que yo conozco a todos, no era simplemente, no estuve de acuerdo en algunos acontecimientos y
y solamente dije que no. Pero después, no, yo soy un agradecido a Juan Carlos porque él le dijo él le dijo a Edwin para que me contratase. Entonces Edwin habló conmigo y al final me terminó contratando. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, viste, yo soy un agradecido. Después, lo que cada uno decide para su futuro y todo, yo en cuanto a eso no tengo nada que decir. Cuando Juan Reynoso asumió la selección peruana, mi mayor preocupación, más que en términos futbolísticos, era que se iba un técnico aglutinador de voluntades, como Ricardo Gareca, y venía un técnico disociador, en mi opinión, en términos de los antecedentes de Juan Reynoso. Y lo que más me preocupaba era que él decía que quería aquella isla que era la selección, convertirla en una península que tuviera un vínculo, vasos comunicantes con el fútbol local. Y terminó contagiándose del fútbol local y de la mediocridad del fútbol local. Las primeras veces que viste a la selección dirigida por Juan Reynoso, ¿qué sensaciones te daba? No, yo con Juan tengo un gran respeto. Pero hablo de su equipo, digamos, no de él como técnico. Es que ya, viste, tengo que tener cuidado lo que opino porque, viste, yo te puedo decir a vos todo lo que sucedió en lo mío, en lo previo, lo que tiene que ver la renovación, lo que tiene que ver algunas cosas, pero ya no me puedo extender más, invadir una parte, viste, que tiene que ver una apreciación de afuera de lo que vi de Juan, porque no sabía que cada técnico, nosotros tenemos una idea, una forma de trabajar que somos totalmente diferentes, distintos. La selección, sin lugar a duda, quiso un cambio de timón. Drástico. No sé si drástico lo que sea, pero lo que se había hecho hasta ese momento, calculo yo que se habrá analizado, habrán llegado a la conclusión, no, vamos a dar un cambio de timón a todo Pero esto. ese cambio implicó deshacer equipos de trabajo que se habían formado, de pronto no utilizar un legado informativo que se dejó, no operar cambios a nivel doméstico como hubiesen querido ustedes operarlos. Entonces era desechar algo que funcionó. No sé, yo te digo la verdad, lo que se buscó o lo que... no te podría decir. Lo que sí sé es que la selección necesitó un cambio. El presidente así lo decidió, ¿me entendés? O sea, en este caso estaba Juan Carlos también, así decidieron un cambio porque querían ver otra cosa para la selección. Es lo único que puedo decir, ¿viste? Te doy una información que seguramente la sabes. Que también, o sea, empezó una inconsistencia, lo único que puedo decir es lo que veo, ¿no? Empezó una inconsistencia porque Juan, que tenía la posibilidad de trabajar en la Copa América, ¿cuándo tenemos posibilidad de trabajar los técnicos? La Copa América. Hay concentración. Ni siquiera pudo llegar a la Copa América como para que de pronto él pueda delinear una línea futbolística. Claro, pero tuvo 14 partidos entre 8 amistosos y 6 oficiales, en donde no repitió una sola vez la formación. Claro, bueno, eso es otro tema, pero te quiero decir que la selección, por lo menos en el proceso mío, era importante la Copa América como para poder trabajar. El banco de pruebas. Se buscó otro cambio, pareciera que había que dar una respuesta inmediata. ¿Me entendés? Pues yo, por ejemplo, cuando dirigí la selección, que comencé, estaba en la cuerda floja, ¿viste? Edwin Oviedo me llevó a mí en una reunión privada y me dijo, usted no se va de acá, trabaje tranquilo, eso sí, tome decisiones, tiene el apoyo mío. Entonces, cuando un técnico, que me pasó 2 veces solamente en mi carrera deportiva, en Talleres de Córdoba, yo en la primera etapa perdí 2 clásicos seguidos con Belgrano de Córdoba y con Instituto, entonces me querían echar de todos lados, y para cómo hacía 15 años que no se le ganaba a Belgrano, entonces los hinchas estaban, bueno, y el presidente me llevó a la casa de él, me invitó a un asado y me dijo, trabajá tranquilo, de acá no te vas, confiamos en el trabajo tuyo, no te hagas problema. Entonces pegamos la vuelta y después se dio vuelta todo, le ganamos el clásico después de 15 años, los 2 partidos, y ahí ascendimos a primera división, y esta vez con Oviedo, que Oviedo me dijo, no, trabajá tranquilo. Digamos, no te hizo dependiente de resultados de corto plazo. Ahí agarramos fortaleza por el hecho de que perciben el periodismo, la crítica, la opinión pública, los jugadores, cuando un técnico está fuerte en el cargo, ¿viste? Entonces él me hizo sentir fuerte en el cargo. Y bueno, pero después con lo que pasó, que Juan se va, viene Jorge Fossati y también se tiene que ir, sin lugar a duda la selección entró en un terreno
De confusiones. Exacto. Entró en un terreno en la cual, ¿viste? O sea, de un proceso de 7 años y medio que me tocó vivir a mí, volvió otra vez a lo que le pasaba anteriormente a la selección, que no duraba ningún entrenador. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que busca la selección? No lo sé. Yo recuerdo muy bien que en el partido de Copa América en que Chile enfrentó a Perú, 0-0, Sí. se encuentran al final, te abrazas con Jorge Fossati y se escuchó muy bien, tú los vas a ordenar. Eso le dijiste. ¿Sentías que los iba a ordenar? ¿Habías visto un equipo desordenado? Yo vi, yo lo que vi, yo lo vi competitivo tanto con Juan como con... Uno puede tener, yo no me meto en el gusto futbolístico que pueda tener cada uno, pero yo lo vi competitivo con Juan y lo vi muy competitivo con Jorge, con Fossati. Por ahí no obtenían los resultados, pero nadie pasó por arriba a Perú. Ninguno lo pasó Pero por arriba a digamos Perú. que con Jorge Fossati, te digo mi opinión, Sí. era un equipo que defendía muy bien, pero que con la pelota sabía muy poco. Había perdido sociedades, había perdido alternativas, Por ahí jugaban más automatismos. directo, le gustaba jugar más directo. O sea, la pelota para Perú era algo fundamental, ¿no? La pelota parada a favor, había que tener mucho cuidado con la pelota parada a favor porque estaba muy trabajada, muy bien estudiada, entonces en ese aspecto había que tener mucho cuidado. Pero se veía un trabajo, se veía algo que en definitiva, a través de los resultados que no se podían obtener, bueno, los procesos se cortaron. Claro, lo que pasa es que uno dice, pasan 6, 7 partidos y en la estadística Perú no remata al arco, hay algo que no anda bien. Bueno, eso viste, yo te puedo decir lo que veía, lo que podía De apreciar, jugador no gambeteabas igual. Claro. Y bueno, eso puede ser, no sé, no te... No gambeteabas, digo, igual como me está gambeteando la pregunta. No, yo no te gambeteo la pregunta, te No, yo contesto sé. todo, inclusive vamos atrás, que ya, viste, yo quiero tener todo como para en el pasado, más que nada. Y yo no acepto cualquier tipo de pregunta. Yo lo que te digo es que no puedo opinar de algo que uno ya toma viste desde distancia, dentro. ¿viste? O sea, inclusive en la selección había todo un equipo de trabajo de preparador de físico peruano, el coach peruano, el psicólogo era peruano. La elaboración de los videos, ¿no? La elaboración, y se fueron todos nos fuimos, ¿viste? Con el tiempo nos fuimos todos. Después se Bueno, fueron se fue incorporando- García Pay, se fue Claro, se fueron- Juan exactamente. Carlos Oblitas, entonces parecía algo sistemático ir borrando todo vestigio de lo que dejaste. Bueno, fíjate vos que, por eso te digo que fue una selección que hizo 50 puntos, fue una selección que rompió determinados Rachas negativas. rachas negativas y en países que no se ganaba nunca, en situaciones, ¿viste? Pero que de pronto el no haber clasificado al Mundial, bueno, había que buscar un responsable, que por supuesto uno lo asume eso como conductor, pero que hay que revisar bien esas cosas también, porque, ¿viste? O sea, No todo uno es puede que- perder en algún momento lo que creo que Perú ha perdido la paciencia de la tolerancia de los procesos, que es tan importante, ¿no? La tolerancia de los procesos, de decir, bueno, en algún momento... Cuando ves ahora que el fútbol peruano, digamos, en los últimos 2 torneos sub-17 y sub-20, Perú ha jugado 16 partidos en 4 torneos, 2 sub-17, 2 sub-20. 16 partidos, un empate, 15 derrotas. Y me hace pensar en lo que tú decías, el chico tiene que competir, para crecer tiene que competir. Y en el fútbol peruano, a nivel de jóvenes y a nivel doméstico, cada vez se compite menos. Hoy hay un sub-18 que dura 4 meses. Todo eso contribuye a que nos vaya cada vez peor. Sí, claro. Y bueno, pero tiene que involucrarse también el empresario, tiene que involucrarse el político, una orientación deportiva, ¿me entendés? Que un presupuesto deportivo, porque es necesario, pero ¿por qué es necesario? Porque uno lo ve, voy a ayudar a Alianza, voy a ayudar a la U, voy a ayudar a Cristal, voy a ayudar a, no sé, a Melgar, voy a ayudar a quién. Sí, hay que ayudarlos. ¿Por qué hay que ayudar? Recibe ayuda a Boca, recibe ayuda a River, se le dan tierras. Tome, vaya, haga su predio construya ahí y se supervisa. Y te supervisan. Entonces, si uno no recibe, si no hay una política deportiva de crecimiento, en un momento hay que soltar, por supuesto. Usted ya está encaminado. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Se necesita eso porque salen mejores personas, chico alejado de la droga, chico que se vuelcan al deporte. Y cuando se vuelcan al deporte no es que solamente hablemos de fútbol.
Hablemos de todas las disciplinas deportivas. Disciplina, en general disciplina, competitividad, visión de desafío. Exactamente, eso es lo que yo creo que se necesita. Y la crítica la sostienes en ese sentido, hacia la clase política en Perú. Bueno, o sea, yo creo que se necesita de todo. El empresario que participe, que aporte, pero al empresario hay que devolverle también. ¿Por qué? Porque y el empresario entra si le inspira confianza a quienes están. Exactamente, también. Bueno, yo recuerdo que cuando llegué a Perú, Oviedo tenía dos consultoras que eran de los notables, se llamaban sí, los notables, auditoras. En la cual me los presentaron, ¿viste? Eran toda gente de una clase, no solamente de un poder adquisitivo, académicamente preparados, sino muy preparados, en la cual había que explicarle o me preguntaban a mí de lo que yo veía, de lo que hacía falta, de todo. Había muchísima gente en la federación que después fue desapareciendo, o sea, había una junta consultiva, ¿viste? Que se le consultaba todo. Entonces, bueno, todas esas cosas de crecimiento me parece que es importante tener en cuenta, ¿viste? Estaba el proyecto de Daniel Ahmed. Y el proyecto de Chaclacayo que te había emocionado mucho y se deshizo. Claro, se deshizo. Entonces, todas esas cosas son, a veces uno lo ve como un gasto. No son gastos, son inversiones. ¿Me entendés? Entonces, cuando uno lo empieza a ver como gasto, empieza a haber problemas, ¿viste? Cuando uno lo ve como inversión y como futuro, es otra cosa, ¿viste? ¿Te gusta un torneo argentino en la liga de 28 o 30 equipos? Acá tenemos 18, para mí es demasiado, 19. ¿No es demasiados equipos en un sistema que no da? ¿Por Argentina? ¿Sí? No, por Perú. Porque en Argentina también me sorprende una liga de 30 equipos. Sí, para mí no, eso no va, ¿viste? O sea, para mí no va. Yo también coincido. Equipos que estén capacitados, que reúnan determinadas condiciones para la alta el competencia. Visitante, para la alta competencia, para la comodidad. Tienen que reunir determinadas, no solamente el aspecto deportivo, uno puede tener una racha, puede tener algo, pero también tiene que reunir determinados requisitos que reciba la prensa, que reciba la institución, a los dirigentes, a los jugadores, a todos. Yo pensé que te iba a ir bien con Chile, porque creo que eres un excelente entrenador, es mi punto de vista, y creo que Chile tenía muy buenos jugadores y que tiene quizás inclusive tácticamente más cultura que el jugador peruano, más afín a la pizarra y a cumplir indicaciones. ¿Por qué no funcionó en Chile? ¿Qué pasó? Y porque por ahí no funcioné yo, ¿viste? O sea, entonces no le encontramos la vuelta. Y bueno, o sea, pero el vestuario no tuvo que ver, un vestuario que tenía pesos pesados enfrentados. No, pero los muchachos se manejaron bien, o sea, con nosotros. Más allá de que, viste, alguno pudo vertir alguna opinión, en el caso de Arturo, que pudo haber alguna opinión. Pero hoy en día nosotros los entrenadores tenemos que estar capacitados para entender de que, viste, tienen sus espacios los jugadores, tienen su comunicación con la gente que antes no la tenían. Antes tenían una comunicación a través tuyo, a través del periodismo. Hoy directamente. Hoy directamente, viste. Entonces, esa comunicación y ese tiempo que tiene directamente con el público, bueno, pueden pasar determinados límites que el entrenador tiene que entender lo que es lo que predomina hoy en día. Entonces, yo no me puedo ver un intolerante, yo tengo que pensar en el país. Y bueno, a mí no me generó ningún problema el vestuario ni nada por el estilo. Simplemente... Y la atmósfera enrarecida, tomar un equipo que iba muy mal Chile va a tener que en esto, un poco lo que hablábamos recién, en los procesos, Chile va a tener que tener confianza en un proceso. ¿Viste? No fui yo, será otro técnico, pero en algún momento va a tener que confiar en un proceso donde el presidente se va a tener que poner firme, donde se van a tener que poner firme. Este es el hombre, bueno, trabaje tranquilo. ¿Cuándo? A mí cuando me vinieron a buscar Oviedo y Juan Carlos, me dijeron, usted trabaje para el 22. Yo le dije, mire, no sé si esto, yo voy a trabajar para Rusia, pero ellos lo primero que me dijeron, trabaje para el 22. Eso, olvídate. Había una visión de largo plazo. Olvídate esta parte. Me lo dijo Oviedo, olvidate. Por eso Oviedo, llegado el momento cuando las cosas, me dijo, trabaja tranquilo, yo te respaldo. Una pregunta que siempre me quise hacer. ¿Claudio Pizarro en algún momento fue un dolor de cabeza en términos de si incluirlo o no en el Mundial de Rusia? No, Claudio Pizarro fue un dolor de cabeza a nivel de jugador, ¿viste? O sea, por la calidad del jugador, ¿viste? Lo que pasa es que imagínate vos que dejar afuera a un jugador como Claudio Pizarro,
No fue un dolor de cabeza porque él haya sido un mal profesional, todo lo contrario, porque él haya sido un mal jugador o porque él... No, fue un dolor de cabeza, simplemente fue yo ponernos a analizar y decir, bueno, estos muchachos en este proceso, Raúl, que fue también determinante en algunos momentos, Raúl Ruiz Díaz, que fue determinante en algunos momentos, creemos nosotros que merece estar, o sea... Claudio, ¿le puedo dar lugar a Claudio? ¿Cómo le voy a poder dar lugar a Claudio? O sea, Claudio seguramente estará enojado conmigo, habrá estado enojado conmigo. Para eso, en esta carrera, uno empieza a estar en el límite. ¿Por qué? Porque, viste, empieza a tomar decisiones y hay decisiones que molestan. Para eso nos contratan a nosotros. Seguramente habrá despertado como despertó la no presencia de Pizarro. Hubo mucha gente que estuvo a favor y hubo mucha gente que estuvo en contra, ¿viste? Por la calidad del jugador. Y fue un dolor de cabeza que de última hora, cuando ya el equipo se preparó, le ganó a Croacia, hizo buenos partidos, sin Paolo Guerrero, llegaba de última hora a la concentración en Austria. ¿Fue en algún momento un dolor de cabeza? ¿A quién muevo? ¿A quién saco? El equipo ya juega sin él, ahora hay que readaptarse. El equipo había logrado una sintonía espectacular. Estaba afilado. La presencia de Paolo a nosotros nos perjudicó, no, para nada, o sea, no, al contrario, nos fortaleció, ¿viste? O sea, muchos podían llegar a pensar que Paolo, el equipo estaba aceitado, que no, pero la sola presencia de Paolo intimida al rival. No ligamos, ¿viste? Con Dinamarca tuvimos 12 situaciones. A mí me gustaría muchas veces que ustedes, ahora que ya con la mente fría, repasemos lo que fue ese partido. Yo lo recuerdo muy bien. 12 situaciones de gol, ¿viste? O sea, era penal errado en el primer tiempo, ¿viste? Para ir 1-0 en el entretiempo. Al descanso, sí. No ligamos nada, ¿viste? Cuando a veces en el fútbol, bueno, tenés esa dosis de suerte y a veces, ¿viste? Te se esquiva. De las últimas, porque creo que ya hay que ir cerrando. Has dicho que nunca cerraría las puertas a nada que tenga que ver con Perú. Pero hoy Ricardo Gareca es más técnico de club o seleccionador. No, donde me salga una propuesta que no me guste, no, o sea equipo, sea selección, me pongo a trabajar. No es algo que elijo, es algo que surge. ¿Y cabría la posibilidad de que nunca digas no, inclusive si fuera Lozano el que te convoca? No, yo no. Con Lozano te vuelvo a reiterar, o sea, tuve una muy buena relación, porque Lozano viene estando hace tiempo, la forma no me gustaron, las que se dieron, pero yo no tengo problema con nadie, ¿viste? O sea, con esto no quiero decir que a mí me lleguen a hablar, pueda decir que sí, pueda decir no. Yo lo que no puedo ser es terminante, que vos me preguntés, con Lozano, estando Lozano, no, y yo te diga que no. No, ¿viste? No. Todo es posible. Todo es posible, por supuesto. En el fútbol todo es posible, ¿viste? O sea, porque yo soy profesional, si a mí, ¿viste? Me tratan bien y todo, no tengo problema. Y terminando y hablando de la selección argentina, en mi opinión, Scaloni se ha convertido probablemente en uno de los mejores seleccionadores de la historia que yo haya visto, que yo recuerde. Por la forma como construyó un equipo y por la forma como lo sigue construyendo cada vez con Messi en menos participación. ¿Coincides? Sí, probablemente. Coincido con vos, probablemente. Probablemente sea o va en camino. A ver, la historia de Argentina es muy grande, ¿viste? Entonces, hoy en día las redes, la gente se manifiesta, entonces a veces uno cae en el error de decir que lo actual es lo mejor y parece que se olvida de toda la historia que tiene Argentina. Pero posiblemente Scaloni pueda llegar a ser del mejor técnico de la historia, posiblemente, sí, puede ser. Gracias, Ricardo, un placer siempre. La verdad que ojalá que te veamos más seguido por Perú. Bueno, te agradezco mucho, sí, gracias a vos. Un placer. Un placer verte también.